Bienvenidos a un nuevo informe especial. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los episodios más controvertidos y, la verdad, más confusos de la política exterior reciente: la intervención de Donald Trump en las protestas de Irán allá por 2025 y 2026. La gran pregunta que todos se hacen es: ¿fue una jugada maestra de un negociador audaz o fue, más bien, una apuesta imprudente con consecuencias devastadoras? Vamos a desmenuzar todo esto. Y oigan, si les gusta este tipo de análisis, ya saben, dejen un me gusta y suscríbanse para que no se pierdan nuestros próximos informes. A ver, todo arrancó con esto. Una promesa que fue una verdadera bomba. Imaginen la escena. Irán estaba literalmente en llamas. Y de repente, Trump publica este mensaje en enero de 2026. Y ¡pum!, explotan las redes sociales. Fueron palabras que, claro, encendieron una luz de esperanza tremenda en las calles de Teherán. Y el mundo entero, bueno, se quedó sin aliento, esperando a ver qué pasaba después. Pero esa esperanza se topó de frente con la realidad. Y fue una realidad brutal, porque mientras estas promesas de ayuda daban vueltas por internet, en las calles la historia era otra. La represión era implacable. Los pocos informes que lograban salir hablaban de una verdadera masacre, más de 2,000 muertos. Una cifra que te hiela la sangre y que obviamente chocaba por completo con esa idea de un rescate que estaba por llegar. Y claro, esto nos lleva directamente a la pregunta clave de todo este asunto. ¿Qué fue exactamente lo que pasó aquí? ¿Fue una promesa de verdad, de apoyo real? ¿O era una táctica, una jugada de negociador para poner contra las cuerdas al régimen? O, y esta es la opción más dura, ¿fue simplemente una apuesta súper peligrosa que al final dejó a miles de personas, vendidas? Ok, para entender cómo se llegó a esa explosión de 2026, tenemos que retroceder un poco. Hay que ver cómo se fue cocinando todo esto, porque la política de Trump hacia Irán no salió de la nada, para nada. Se basó en dos pilares que corrían al mismo tiempo. Por un lado, una guerra económica pero a muerte. Y por otro, un discurso diseñado para prender fuego. Esta famosa campaña de máxima presión tenía, digamos, dos caras. La oficial, la que se decía en público, era forzar a Irán a sentarse a la mesa y negociar un acuerdo nuclear nuevo y mejor. Pero si uno rasca un poquito, el objetivo, que no se decía en voz alta, era mucho más grande. Era desestabilizar al régimen desde adentro. O sea, usar la economía para ahogarlos y que todo colapsara. ¿Y quién pagó los platos rotos? Pues, como casi siempre, la gente de a pie. Miren estos números, son una locura. Entre 2025 y 2026, el real, su moneda, perdió más de la mitad de su valor, más del 100% de devaluación. Y la comida se fue a las nubes, más de un 70% de inflación. Toda esta presión, que en teoría era para debilitar al gobierno, terminó siendo la gasolina que prendió el fuego en las calles. Entonces, tenías la economía por el suelo, y a eso súmale la presión verbal. Trump salía con frases como esta: "Estamos listos y cargados", y les decía que tomaran el control. Esto no era solo un mensajito de apoyo. Según muchos informes, esto le dio un empujón tremendo a los manifestantes. Les hizo creer que de verdad, la ayuda militar de Estados Unidos estaba a la vuelta de la esquina. Y justo ahí, cuando la tensión estaba que no daba más, cuando todo el mundo estaba aguantando la respiración, llegó el volantazo. Un giro de 180 grados, así, de la nada, y dejó a todo el mundo con la boca abierta, desde los diplomáticos de traje y corbata hasta la gente que estaba protestando en las calles. A ver, esta cronología es clave para entender el nivel de desconcierto. Miren, el 13 de enero, Trump dice: "La ayuda está en camino". Un día después, un solo día, el 14 dice: "La matanza se está deteniendo". Y para el 15, la palabra que usaban los diplomáticos para describir la situación era confusión total. La pregunta del millón es: ¿qué diablos pasó en esas 48 horas para que todo diera un vuelco tan brutal? Bueno, este giro tan raro abrió la puerta a tres interpretaciones totalmente distintas. Tres teorías, si quieren. La primera, que fue un éxito diplomático, que con esa amenaza, Trump logró de verdad que pararan las ejecuciones. La segunda, que todo fue un bluff, una fanfarronada para disimular que Estados Unidos en realidad no tenía todo listo para meterse en una guerra. Y la tercera, la más dura,
que fue una traición, así de simple. Una traición a toda la gente que se la creyó y salió a la calle. Pero, a ver, para realmente entender ese giro hay que mirar detrás de las cámaras, más allá de todo el ruido, porque lo que parecía pura improvisación, en el fondo, escondía una estrategia bastante compleja que se movía en varios frentes a la vez. Y es aquí donde empezamos a ver al Trump negociador, no tanto al político que vemos en público. La estrategia era como un juego a tres bandas. Miren, por un lado, palo para el régimen iraní, sanciones directas a los peces gordos de la represión, como Ali Larijani. Por otro lado, zanahoria para los aliados árabes, muchísima diplomacia para calmar las aguas y que esto no se convirtiera en una guerra regional. Y por debajo de la mesa, reuniones secretas con la oposición en el exilio, con gente como Reza Pahlavi. Y ojo, que aunque la amenaza de los misiles bajaba de tono, la presión económica no paraba. Al contrario, se ponía más dura. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos no solo sancionó a los líderes, no, fueron directo a su billetera. Atacaron su red de bancos en la sombra para cortarles el dinero. Y además le metieron un arancel del 25% a cualquier país que se animara a hacer negocios con Irán. O sea, golpes económicos directos a la mandíbula. Y mientras todo esto pasaba a nivel económico, la diplomacia secreta seguía su curso. Totalmente fuera del radar, el enviado de Trump, un tal Steve Witkoff, se juntaba en secreto con el príncipe exiliado Reza Pahlavi. Una señal clarísima de que ya estaban pensando en el día después, o sea, en un futuro para Irán sin el régimen de ese momento. Entonces, al final del día, ¿qué nos queda de todo esto? ¿Fue una estrategia genial, aunque caótica, que al final funcionó? ¿O fue simplemente caos puro y duro, con un costo humano que no se puede justificar? Hacer el balance de esto es complicado. A ver, pongamos las cosas en la balanza. Del lado de las victorias, si se les puede llamar así, el régimen quedó más pobre y más solo que nunca. Y hay quienes dicen que la presión de Trump sí salvó vidas, que frenó ejecuciones. Pero del otro lado, el costo fue altísimo. Las protestas fueron aplastadas. La credibilidad de Estados Unidos en la zona quedó por los suelos. Y lo peor de todo, miles de manifestantes se sintieron completamente abandonados. Hay una frase del analista militar Andrew Fox que lo resume de una forma demoledora. Él dice, es cuestionable que tanta gente hubiera protestado si el señor Trump no hubiera hecho estas promesas. América potencialmente tiene sangre en sus manos. Es una acusación brutal y pone sobre la mesa la responsabilidad gigantesca que tienen las palabras en este juego de la geopolítica. Y esto nos deja con la pregunta final, la que queda flotando en el aire. ¿La política de Trump hacia Irán fue una negociación disruptiva, una forma nueva y extraña de hacer las cosas? ¿O fue una improvisación peligrosa que terminó muy, pero muy mal? La línea entre una cosa y la otra, como ya vimos, es finita, increíblemente finita. En fin, si este análisis les pareció interesante, no se olviden de dejar un me gusta, suscribirse y compartirlo. Nos reencontramos en un próximo Informe Especial.